esa comisión y tengo el placer de trabajar con Caro y con todo el grupo de lo que es histología de veterinaria ya hace 3 años. ¿Sí? Soy bióloga de formación, que eso ya los de mi comisión lo saben, y lo que fue el doctorado, tanto como la parte de la tesina que hice de grado, tiene que ver con desarrollo embrionario, particularmente de aves. Después sí me fui volcando a otros grupos de vertebrados y ayudando a otros chicos con otros temas, desde peces hasta mamíferos. ¿Sí? Es verdad que es un tema, como dijo Caro, que es bastante complicado por ahí de interpretarlo, ¿sí? A veces como que nos cuesta y nos cerramos en que es difícil, en que no lo vamos a entender, de que tiene nombres muy nuevos, que ahora lo vamos a ir viendo, y que eso es lo que más se dificulta, ¿sí? Es como que nosotros en la parte de lo que es histología necesitamos saber de dónde viene cada una de esas células para poder entender por qué tiene determinada disposición, determinado tipo de unión, ¿sí? Nosotros por ahí les enseñamos las características que tiene el tejido epitelial y muchas veces si nosotros supiésemos cómo fue su origen, vamos a entender de por qué necesitan tener esas uniones estrechas, ¿sí? Entonces la idea es hoy ir viendo lentamente cómo aparecen esas hojas embrionarias, qué es lo que nos van a dar, cómo son los movimientos, ¿sí? Y que nos saquemos todas las dudas. Ahí están preguntando de si entra en biología espacial, por supuesto, ¿sí? Así que por eso es la idea que nos saquemos todas las dudas acá, que sea lento para que ustedes puedan entender. Di los puntos que tienen en la actividad previa, por ende, si alguno de esos le quedó en duda, van a ver que en la presentación están dentro de las diapositivas los esquemas que ustedes tenían que realizar. Pero si al momento de ver ese tema queda alguna duda, frenamos y nos sacamos, ¿sí? Evacuamos todas esas dudas para que no arrastren ese error en su actividad previa y después lo puedan arrastrar al momento del parcial, ¿sí? Como la mayoría, por ejemplo, sí en nuestra comisión lo charlamos de que no es un práctico en el que ustedes tienen una evaluación con un cuestionario, tienen un dibujo histológico asociado, sino que son solamente esquemas de la actividad previa. Está bueno la devolución para que ustedes se den cuenta si lo que interpretaron como un pliegue caudal lo es, lo que interpretaron como una neurulación lo es, ¿sí? Para que al momento que le aparezca una pregunta de ese tipo, la sepan resolver, ¿sí? ¿Estamos entonces? Vamos a comenzar. Yo les voy a proyectar la pantalla. Ustedes cualquier cosa en cualquier momento que no interpreten o que yo no me explique, me frenan y lo volvemos a ver. ¿Sí? Entonces yo les voy a compartir y ustedes me avisan si se ve. Igual hicimos la prueba hoy. A ver. Ahí les proyecto. ¿Logran ver toda la pantalla? Sí, Sí, profe, profe. ahí se Sí, ve. profe. Súper, súper genial. Bueno, entonces, como ustedes habrán visto, dentro de lo que es el programa, nosotros vamos a tener 3 bloques relacionados con la embriología. El primero es el de fecundación y organización embrionaria temprana, el siguiente ya va a ser el de organogénesis y el último tiene que ver con placentación, ¿sí? La idea es que durante la cursada nosotros vamos a ir haciendo ese recorrido para que al final de la materia ustedes tengan el bloque completo de lo que corresponde a histología, con cada uno pasando desde tejidos hasta órganos, y con lo que corresponde con embriología, ¿sí? Desde lo que es la fecundación hasta lo que es toda la parte de la implantación y placentas, ¿sí? Hoy nos toca el primer bloque, que está justamente asociado con determinados términos que nosotros vamos a tener que llevarnos a la clase que viene, ¿sí? Que va a ser dentro de 3 semanas, donde tenemos el bloque 2. ¿Cuáles son esos términos que yo voy a tener que tener en cuenta? Y que lo mejor es que siempre arme o un cuadrito o que los escriba en una hoja para que eso ya me vaya quedando y yo vaya incorporando estas nuevas palabras, ¿sí? Los términos que hoy vamos a tratar de llevarnos y de comprender son fecundación, gametogénesis, que por ahí son 2 términos que sí son un poco más comunes, porque los vimos en biología, ¿sí? Ya vimos de qué se trata la gametogénesis. Cuando veamos sistema reproductor vamos a completar esa idea. Ya vimos muchas veces lo que es fecundación, pero atrás de esos 2 conceptos que pueden ser comunes,
Vienen otros, como ser segmentación, blastulación, cigoto, gastrulación, línea primitiva, y endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? Fíjense que son más palabras nuevas las que se nos incorporan que aquellas que más o menos ya teníamos un concepto prearmado, ¿sí? Entonces, la idea es que hoy salgamos con esas palabras que por ahí no las tenemos tan incorporadas como un poco más limpio, ¿sí? Que ya sepamos por lo menos a qué hacemos referencia con cada una de esas palabras y a qué concepto asociamos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Lo primero de lo que vamos hoy a introducirnos es tratar de entender a qué hace referencia el término embriología, ¿sí? Nosotros sabemos que la parte de histología hace referencia al estudio de los tejidos, ¿sí? Bueno, la embriología es justamente el desarrollo o el estudio del desarrollo embrionario. ¿Desde qué momento? Desde la fecundación hasta la forma adulta. Creo que hay un micrófono prendido, no sé si por ahí le hace eco al resto. No sé, yo no lo puedo ver de quién es, pero si lo escucha, capaz que le conviene silenciarlo para que no les haga eco, ¿sí? Entonces, este bloque de embriología, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar estudiando? Tal como aparece acá en este caso, que es una imagen del desarrollo del ave. ¿Por qué les coloqué este? Porque es el más común cuando se empezó a estudiar, por qué es el más común de que nosotros vamos a encontrar desarrollo embrionario de aves con preponderancia o de, en algunos casos, de anfibios, por la facilidad que tenía al momento de que se empezó a generar este estudio, ¿sí? ¿En qué viene la facilidad? En que todo es fuera del cuerpo de la madre, de la hembra, ¿sí? Se da, en este caso, en un huevo. Fíjense que ustedes lo pueden, por ejemplo, poner en práctica o estudiarlo una vez que incuban de manera artificial al huevo. E inclusive, sin abrirlo, empezaban a ver el desarrollo de ese embrión con un ovoscopio. Un ovoscopio es como que si yo pusiera dentro de una latita de leche, por ejemplo, un foquito y le hago un agujerito arriba y le genero sombra, o lo puedo hacer con una linterna, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen huevos embrionados, tienen campo y tienen los huevos, y tienen la gallina, el gallo, lo que van a ver es, por ejemplo, agarran una linterna y le hacen sombra abajo y van a ver arriba que aparece como esta estructura, que parece como una arañita con todas las ramitas, ¿sí? Lo que yo estoy viendo en este momento es justamente un embrión de pollo en desarrollo, ¿sí? Esta parte es el embrión y esta parte es todo lo relacionado con las membranas extraembrionarias, ¿sí? Esas membranas extraembrionarias, cuando lo vean más adelante, van a ver que son justamente parte del origen, que después en algunos grupos están presentes las cuatro y en otros grupos hay una placenta que se desarrolla. El para qué está esa membrana, justamente para nutrir al embrión, para permitir el intercambio gaseoso, ¿sí? Para permitir que ese embrión se desarrolle, en este caso, dentro de un huevo. Para el caso de los anfibios, que son los sapitos, por ejemplo, también fue fácil su estudio porque todo se veía por fuera, ¿sí? No sé si alguna vez vieron, por ejemplo, en la cuneta o en la zanja algunas ristras, así como pelotitas oscuritas, todas juntas, o espumitas, no los huevitos rosados, sino como unas espumitas blancas con unas pelotitas arriba. Esos son huevitos de sapos, ¿sí? Entonces, el desarrollo nuevamente es fuera del cuerpo de la hembra. Entonces, ese ítem es importante cuando uno quiere estudiar la embriología, porque todos los cambios que vamos a ir viendo los podemos ver desde afuera, no necesitamos introducir nada dentro de la hembra ni estudiarlo sacándole el animalito, ¿sí? Sino que lo podemos ver por fuera. Esa facilidad lo dieron justamente estos estudios que se hicieron en este tipo de especies. Y eso es lo que hoy por hoy nos lleva y nos da una herramienta muy importante para lo que es el estudio de la biología del desarrollo. En ese estudio y con el auge que hay ahora es donde está la implicancia, en muchos casos, de ustedes, por ejemplo, los que van a ser médicos veterinarios, porque ahí en esa biología del desarrollo es donde empezamos como a desarmar el porqué de muchas cosas que lo vemos en un neonato cuando ya nace o en un adulto, ¿sí?
Por ejemplo, después cuando vean algún desarrollo de algunos sistemas, van a ver que muchos de esos sistemas, toda su formación y todo lo que arrastró en el embrión que ya nace en el neonato, se formaron durante el desarrollo embrionario. Y durante ese desarrollo, lo que comió la madre, el estrés al que se sometió o muchas características, tuvo influencia directa sobre ese embrión, ¿sí? A la vez que, por ejemplo, todo lo que es la carga genética, que eso después lo van a ir viendo cuando pasen en los otros años y tengan otras materias, como por ejemplo teoría y genealogía, donde ustedes van a relacionar alguna parte con lo que es la producción, inclusive con la tecnología asociada, van a ver que hay muchas etapas durante este desarrollo donde hay genes que se silencian y otros genes que se expresan, ¿sí? Todo este bloque a qué va, a que ustedes van a ver lo amplio que es esta rama y que, aunque parezca difícil, ustedes tienen mucha llegada, y más sobre todo ahora que mucha aplicación de lo que es tanto la biología del desarrollo como también lo que es la fertilización in vitro y todo lo que se está probando en estos momentos. ¿Sí? Correcto. Sí. Lo que usted dijo de que hay genes que se expresan y otros Silencio. que claro, son los genes recesivos y los genes dominantes, ¿no? No viene tanto por algo recesivo y dominante. Eso en realidad es algo de alelo, ¿sí? Que nosotros podemos tener algunos genes o alelos que dominan versus otros. Esto tiene más que ver con una interacción materno-fetal, ¿sí? Hay una primera etapa, sobre todo en los mamíferos, donde el cigoto, que ahora vamos a ver que se desarrolla, tiene una dependencia directa con la madre. Entonces la madre tiene como una dominancia con los genes que se van a expresar y después ya se desprende de esa dominancia y ya empieza a expresar sus propios genes, ¿sí? El estado de blastocisto ya empieza, que ahora lo vamos a ver, a expresar sus propios genes después de la tercera división. Eso es clave porque justamente si no hay una interacción, que es lo que se está estudiando ahora, si no hay una interacción materno-fetal, probablemente hayan genes que se silencian y nosotros nos demos cuenta recién mucho después cuando se haga algún estudio genético y que veamos que justamente esa influencia materna que no la hubo en una fertilización in vitro me llevó a mí perder esa expresión, ¿sí? No tiene tanto que ver cuando nosotros hablamos de algo que es recesivo y es dominante, porque eso tiene que ver en una cruza genética, ¿sí? Donde el dominante gana al recesivo y se expresa, pero eso ya es interacción del alelo madre, padre y madre, ¿sí? Esto ya es algo más directo y estrecho en la embriología, ¿sí? Que es el silenciamiento o el streaming de la madre con respecto a ese cigoto que se está formando, ¿sí? Y que es justamente lo que siempre entra en debate de hasta dónde, cuando uno hace una fertilización in vitro o hace todo fuera de la madre, no está perdiendo información. Porque ya cuando implanta, ahora les voy a mostrar qué estadio, es un estadio de blasto. Es decir, que todas las primeras divisiones ya las pasó fuera de la hembra, ¿sí? Entonces eso siempre es un debate que se abre dentro de los que estudian embriología, hasta dónde sirve y hasta dónde no. Pero para poderlo saber, primero hay que esperar que ese neonato crezca, se cruce con otro neonato que se haya formado también por fertilización y ahí recién estudiar los genes, ¿sí? Porque ahí recién yo en la tercer filial más o menos empiezo a ver esas expresiones. ¿Sí? ¿Me expliqué o los mareé? La idea igual es que se saquen todas las dudas, ¿sí? ¿Estamos con este bloque entonces? ¿Para que les puede interesar, llamar la atención? Igual yo no voy a ser objetiva porque yo amo la embriología. Sí, Entonces no hay sí, forma correcto. que no les diga que esto es hermoso, ¿sí? Estamos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir durante todo este desarrollo? Esta es una de las imágenes que ustedes podían guiarse para hacer uno de los puntos de la actividad, ¿sí? Que le pedía desde el momento de la fecundación hasta el blastocisto. Entonces, ¿qué eventos van a estar asociados dentro de este desarrollo? Primero yo tengo que dividir dos conceptos. Uno que van a ver que es el de ontogenia y el otro que es justamente el de desarrollo embrionario. Todo el desarrollo embrionario junto con la organogénesis están dentro de la ontogenia, porque la ontogenia es desde que se fecunda hasta la senescencia, es toda la vida de ese individuo.
Por ende, el estudio de todo ese proceso, inclusive cuando empieza la etapa adulta, el proceso de foliculogénesis en hembra y espermatogénesis en machos, ¿sí? Mientras que todo lo que tiene que ver con el desarrollo embrionario, la organogénesis, son los cambios que se van a ir dando de manera sucesiva y continua desde que se produjo la fecundación hasta el momento en que se produce el nacimiento o la eclosión, ¿sí? Estamos hablando de un embrión de un ave, es una eclosión, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros para estudiar la embriología se la hizo como en una sucesión de fenómenos o pasos. Lo cual acá yo les aclaro, esos pasos no es que termina uno y comienza el otro, termina uno y comienza el otro. Muchos de ellos son al mismo tiempo. Muchos de ellos van a ver que vamos a estar hablando de una gastrulación y ciertas células van a estar en gastrulación y otras ya van a comenzar la neurulación, ¿sí? Solo que para que sea práctico al estudio, uno hace un orden de esos sucesos, ¿sí? Pero lo quiero que lleven el concepto como que sí o sí, primero tiene que terminar una para que comience la otra, ¿sí? Sino que muchas veces una está comenzando cuando la otra ya está terminando. Y ahora les voy a mostrar en unas imágenes, ¿sí? Entonces, este suceso, ¿cuál es el primero que yo voy a tener que ver y que voy a visualizar que ocurre? Primero, para que se forme un embrión, tuvo que haber sucedido una gametogénesis en los padres. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener dos células que son importantes. Una va a ser el ovocito, que viene de la hembra, y el otro va a ser el espermatozoide, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en este caso necesitamos justamente una reproducción del tipo sexual, donde vamos a tener en juego gametas. Las gametas son nuestras células sexuales, ¿sí? Si fuésemos animales que nos dividiéramos por partenogénesis, no necesitaríamos una de las gametas, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a aprender acá es justamente cómo es el desarrollo en un tipo de reproducción sexual, ¿sí? No en una asexual o partenogénesis. Entonces, el primer evento es el de la gametogénesis. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese evento? La formación y diferenciación justamente de las gametas. Ovocito, espermatozoide. Ahora lo vamos a ver. El siguiente evento que vamos a ver hoy es el de la fecundación, ¿sí? Y que ahora vamos a diferenciar que no es lo mismo fecundación que fertilidad. Fecundación es la capacidad en donde se va a fusionar el ovocito con el espermatozoide y la fertilidad tiene que ver con la capacidad fecundante, ¿sí? El siguiente término es el de segmentación. Este va a venir seguido al momento en que se fusionaron el ovocito con el espermatozoide. Luego viene la gastrulación, después la neurulación y por último la organogénesis, ¿sí? Estos son los conceptos que nosotros hoy vamos a ir incorporando, ¿sí? La fecundación sería como que el feto se pega por las paredes del útero, algo así. En realidad ella es implantación. Ahora les voy a mostrar que la fecundación son todos Ah, los pasos que están asociados justamente a que ese espermatozoide que llega hasta donde está el ovocito logre ingresar, ¿sí? Y logre fusionar sus pronúcleos. El espermatozoide le va a dar la parte de la carga genética que trae y la hembra va a poner su otra parte. Acuérdense que estos son células que tienen una carga haploide. ¿Se acuerdan de ese concepto? De que nosotros en todo el cuerpo, todas las células que estamos viendo nosotros en los tejidos, son diploides, es decir, tenemos la carga completa de cromosomas. Nosotros somos 2n igual a 46, entonces todas nuestras células son diploides, menos el ovocito y el espermatozoide, que tiene solo la mitad de la carga, es decir, es haploide. Entonces, al traer 23 cromosomas, necesita de los otros 23 para reconstituir ese número, ¿sí? Y esa reconstitución es la que se da luego de la fecundación, ¿sí? Como que reconstituyo mi diploidía. Y ahí empieza la división del cigoto. ¿Me expliqué? Profe, ¿podría ¿Sí? explicar el concepto nuevo de ontogénesis? Sí. La ontogenia son todos los eventos, desde la fecundación hasta la senescencia del individuo. Y entonces va a incluir todos estos eventos que yo estoy viendo acá. O sea, yo voy a poder estudiar dentro de la ontogenia a la gametogénesis. Es decir, puedo estudiar al adulto, como también puedo estudiar el embrión que me va a dar ese adulto, ¿sí? Mientras que el desarrollo embrionario
solamente es desde fecundación hasta el momento de la eclosión. ¿Sí? Entonces, desarrollo embrionario está dentro de ontogenia. ¿Me expliqué? Sí, sí, gracias. Súper, súper. Entonces, nosotros, ¿cuál va a ser el primer evento que vamos a ver ahora en esta clase? Todo relacionado con la gametogénesis, ¿sí? Después esto nosotros lo vamos a volver a ampliar cuando veamos la parte de reproductor macho y hembra, ¿sí? Donde veamos el órgano en donde ocurre esta situación, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a llevar hoy de acá es que tenemos que saber que a nivel de origen embrionario, estas gametas, tanto el que me va a generar el espermatozoide como el que me va a generar el ovocito, no se originaron del mismo lugar donde se originan el ovario y el testículo, ¿sí? Sino que tienen un origen extraembrionario, es decir, lo van a hacer por fuera del embrión, ¿sí? Eso nos vamos a llevar hoy. Todo lo demás lo vamos a ver después en reproductor, ¿sí? Pero tenemos que saber que esta célula tiene esa particularidad y que por lo tanto el órgano al que va a ir, ya sea un testículo en desarrollo o un ovario en desarrollo, va a ser el órgano en donde se va a diferenciar y madurar, pero ahí no se va a originar, ¿sí? Entonces, ese proceso completo que me conduce desde el momento en donde se formó esa gameta hasta el momento en que maduró en un espermatozoide, en un ovocito secundario, es el proceso de gametogénesis. Esa gametogénesis vamos a tener, para el caso de los machos, se va a llamar espermatogénesis, es decir, la génesis o el desarrollo de los espermatozoides. Y para el caso de las hembras se denomina ovogénesis. Estos dos eventos van a marcar ya una diferencia desde el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque en el caso de la hembra, todo este evento va a comenzar en la vida intrauterina o en el desarrollo embrionario. Es decir, ni bien se forme el ovario y estas células germinales lleguen a ese ovario, que en realidad ellas condicionan, en muchos casos, que lo que se desarrolle sea un ovario, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Lo importante es que ustedes sepan, desde que esa célula llegó a ese órgano, para el caso de las hembras, ya comienza la diferenciación. Mientras que en el macho, cuando llega al órgano, tiene que primero nacer ese individuo, llegar a la pubertad y recién ahí, o sea, empezar la etapa de maduración sexual en los animales y recién ahí comienza la diferenciación, ¿sí? Entonces, ¿en dónde va a estar marcada la diferencia? Las hembras nacen con un pool de células, pero ahora se sabe que hay algunos animales que sí tienen como unos nidos o reservorios gaméticos que permite que se reanude, ¿sí? Uno de los casos de los que tienen reservorios son los anfibios, por ejemplo, las aves también, hay algunas especies que lo tienen, otras que no. Pero por lo general, en el caso del mamífero, no hay ese reservorio, ¿sí? Sino que directamente ya nacemos con el pool de células que vamos a ir permitiendo ciclo a ciclo, estral, menstrual, que vayan madurando, ¿sí? Ahora, en el caso del macho, no va a ocurrir lo mismo. Al momento que llega a la madurez sexual, ahí recién comienzan esas divisiones, ¿sí? Y acá viene otra particularidad. Nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre de divisiones de tipo mitóticas. Y las mitóticas son para las células somáticas. Pero la primer división que sufre el espermatogonio y el ovogonio cuando llegan al ovario o al testículo es de tipo mitótica, porque todavía esa célula en sí necesita dividirse y es una célula 2N. Necesita dividirse para aumentar la cantidad. Luego ya empieza una división meiótica. Y si ustedes recuerdan del curso de ingreso, van a ver que esa división meiótica, ¿qué es lo que me va a permitir? Lo primero es reducir mi número diploide a un número haploide. Lo otro, y que es lo clave de este tipo de división, es que me permite hacer una interacción entre la información que tengo de la madre y la información que tengo del padre.
a partir de un crossing over que se da en la paquitene. Ese crossing over es lo que hace que ninguno de nosotros compartamos caracteres, excepto que seamos gemelos idénticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la unión de un espermatozoide con un ovocito es diferente en todo tipo de unión, ¿sí? Entonces, ahí donde se genera la famosa variabilidad genética, que es producto de este tipo de división, de una meiosis, ¿sí? Si yo recuerdo, esa meiosis tiene dos etapas entonces. Una primera etapa, que yo la puedo ver bien para el caso de los espermatozoides, en donde de este número diploide, cuando yo paso el espermatocito 1, cuando veamos el reproductor, vamos a ver que sigue siendo todavía una célula que contiene doble carga genética. Cuando ya pasamos a un espermatocito 2, ya se reduce esa carga. Y luego, en la última etapa de la meiosis, es una ecuacional en donde yo voy a dar la misma cantidad de alelos en cada una de mis espermatogonios, ¿sí? Que en realidad son espermatocitos secundarios. Hasta acá es todo lo relacionado con la espermatocitogénesis. Fíjense que para el caso del espermatozoide, hasta acá son células. Y acá viene una particularidad de los machos. Ese espermatozoide se va a diferenciar como espermatozoide móvil en un proceso de espermiogénesis, ¿sí? Es decir, que yo a la espermatogénesis la voy a dividir en dos eventos. Espermatocitogénesis, ¿cómo voy a hacer para acordarme? Espermatocito, es decir, diferenciación de la célula. El término cito, acuérdense que es para célula. Entonces, las diferenciaciones de mis células son espermatocitogénesis. Ahora, la diferenciación del espermatozoide es espermiogénesis, ¿sí? ¿Y qué particularidad va a tener esa espermiogénesis? La más grande, que es que el espermatozoide tiene capacidad móvil porque aparece un flagelo. Entonces, todas sus organelas tienen que redistribuirse y reacomodarse para permitir que esa célula genere ese flagelo y sea una célula móvil y de pequeño tamaño. Porque acá en los mamíferos hay una anisogamia. Anisogamia significa diferencia de tamaño en las gametas. Fíjense que el ovocito, que lo vemos de este lado de la pantalla, va a tener en muchos casos, por ejemplo, en el caso de un ave, 100 veces más grande o 1000 veces más grande de lo que es un espermatozoide, ¿sí? Los espermatozoides son muy pequeñitos en comparación del ovocito. Y la otra particularidad es que el ovocito no es móvil. La forma en la que adquiere movilidad va a tener que ver con estructuras que hay en la trompa de falopio que le permiten ir moviéndose, que ya lo vieron cuando vimos la parte de especializaciones apicales de las células y lo vamos a ver en reproductor, ¿sí? Pero esa célula por sí misma no se moviliza, no tiene estructuras que le permitan moverse. Lo hace a partir del barrido de todo lo que es la trompa de falopio, ¿sí? Entonces, hasta acá nos quedó ya esta parte de que estas dos células son diferentes y estas dos células son las que van a participar justamente en el siguiente evento, que es la fecundación, ¿sí? ¿Me expliqué hasta acá? Esto sería lo que viene con gametogénesis, ¿sí? Y este cuadrito, que yo lo dejo acá, es que justamente para que podamos ver las diferencias que van a haber en estos dos eventos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la meiosis es del espermatozoide, es decir, desde la espermatogonia al espermatozoide, y lo que tiene que ver con el evento de meiosis desde la ovogonia hasta el ovocito secundario, ¿sí? ¿Se acuerdan qué otra diferencia vieron en biología que había a nivel de este evento? ¿Qué número de células daba uno y qué número de células daba el otro? ¿Se acuerdan? Que en la espermatogénesis se pueden formar 4 gametos, digamos, y en la ovogénesis solo uno, digamos. Uno solo, exacto, porque los otros 3 pasan a ser cuerpos polares, ¿sí? Entonces, el resultado final que yo tengo de una espermatogénesis son 4 espermatozoides, mientras que en la meiosis de las hembras yo tengo un ovocito secundario con 3 cuerpos polares. ¿Qué otra diferencia se acuerdan que podía haber en esas meiosis?
que recién les mencioné. Una comenzaba ya en la vida embrionaria. La otra comienza en la madurez sexual, en el caso del macho. ¿Se acuerdan alguna otra diferencia que podía haber en este proceso? Ustedes, si lo pensamos juntos, ¿les parece que si una comienza antes, va a perdurar hasta la adultez o va a ir teniendo pausas? Tendrá pausa. Va a tener pausas. Va a tender a tener pausas, exacto, y que es justamente lo que ocurre en el caso de las hembras, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando recién comienza ese desarrollo de ese ovogonio, forma nidos y arranca la división, pero queda detenido en una profase 1. Ahí queda estacionada, ¿sí? Entonces, cuando nace o eclosiona ese individuo, esa meiosis está detenida, ¿sí? Que es como una pausa que hace el ovario. ¿Cuándo lo reanuda? Cuando empieza su madurez sexual. Ahí reanuda esas divisiones. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desde esa diplotene donde quedó detenido ese ovocito, va a comenzar el proceso de foliculogénesis, ¿sí? Hay algo que decir. Entonces, ese proceso por el cual va a comenzar ese desarrollo del folículo es el que dentro de la gametogénesis o dentro de la ovogénesis llamamos, no sé qué es el sonido. Bueno, alguien tiene el micrófono. Bueno, ese evento entonces va a ser el de foliculogénesis, ¿sí? Es decir, voy a formar el folículo ovárico. Entonces, ese folículo que se va a empezar a formar, justamente lo va a hacer a la par que lo haga ese ovocito, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento va a empezar ese evento? Cuando ya alcanza esa hembra la madurez sexual, ¿sí? Pero fíjense que tuvo 2 pausas. La primera, cuando eclosionó, o sea, antes de la eclosión, que fue en la profase. Y la segunda lo va a hacer en la foliculogénesis cuando ya entre en la etapa adulta. ¿Por qué? Porque acuérdense que no todos los folículos van a lograr llegar a ese proceso de maduración, sino que por ciclo empiezan a madurar durante todo ese ciclo con los picos hormonales que lo vamos a ver en reproductor, y solo 1, 2, o dependiendo de la especie, porque los anfibios lo hacen 500, ¿sí? Pero solo esos seleccionados son los que llegan. Y que justamente después se ovocitan en ovocito 2. Entonces, esa pausa es clave, porque fíjense que yo les estoy diciendo que el ovocito no completó la meiosis. ¿Qué pasaba con el espermatozoide? ¿El espermatozoide completaba o no la meiosis? ¿O quedaba en un espermatocito 2? ¿Qué les parece a ustedes? Completaba. Completaba, exacto. Entonces, fíjense que si el ovocito no completó y el espermatozoide sí, ¿qué le va a faltar a ese ovocito? Completar su meiosis. Y la meiosis del ovocito se completa cuando se produce la fecundación. ¿Por qué? Porque esa pausa que le estoy diciendo que tiene el ovocito 2, la está teniendo en una metafase 2. Es decir, todos los cromosomas están en la placa ecuatorial, esperando el momento en que ingrese el espermatozoide con su carga genética y se posicione junto con su información en esa placa. Complete la meiosis, es decir, después de la metafase viene la anafase, y luego la telofase. Bueno, cuando completa eso, se formó el cigoto. Fíjense lo complejo que es la parte de esa carga genética que trae la hembra, de que no va a completar una meiosis si no se produce una fecundación. Solo la completa al momento en que se produce esa fecundación y que justamente viene la información del caso del espermatozoide a completar esa carga, a producir la combinación de información y a generar ese nuevo cigoto. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Súper. Entonces, todo este bloque que acabamos de ver es el que tiene que ver con la gametogénesis. Ahora, a esa gametogénesis, ¿qué le va a seguir? Y que fíjense que van a la par. Vieron que yo les dije que yo hablo de gametogénesis, pero fíjense que la hembra no me completa la meiosis si no hay fecundación. Entonces yo ya traigo
otro término que viene, en el caso de la hembra, a ser concomitante o a ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por fecundación? ¿Qué les parece que tiene que ver ese término? Cuando el espermatozoide entra en el óvulo. Y ese ingreso, ¿se acuerdan qué eventos puede tener? ¿Lo hace de una manera fácil o tiene que hacer algo para que ocurra? Solo el 1% pasa, supuestamente. Sí. Tiene que hacer algo para que ¿Por qué? ocurra. Ajá, ¿y qué les parece que es ese algo? Se unen. Sí, lo que es tema referente a lo gastronómico. Se une la fecundación, se une el espermatozoide con el ovocito y ahí se forma ese cigoto. Solo los más aptos pasan. Más que el más apto, en realidad lo que va a ocurrir es que ese espermatozoide, cuando se desarrolló y tuvo ese proceso de espermiogénesis, trae, en muchos casos, no en todo, si hablamos del mamífero en particular, trae en la punta de la cabeza de ese espermatozoide todo un complejo de enzimas que le van a permitir ir como barriendo barreras. ¿Por qué? Porque ese ovocito que salió del ovario no salió solito. ¿Se acuerdan que les dije que se formaba un folículo? Bueno, ese ovocito salió con una capa de células que se llama corona radiata. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen que ingresar a algún lugar, pero antes encuentran 5 puertas. Entonces ustedes tienen que ir abriendo esas puertas. Ese espermatozoide justamente se va a valer de esas enzimas que tiene para ir barriendo todas esas capas de células. Lo que ocurre acá es que todos los espermatozoides cuando llegan, ¿sí? Que llega más o menos el 15% a tomar contacto con ese ovocito, empiezan a barrer, pero no necesariamente el que llegó primero es el que fecunda, porque fíjense que mientras que se va barriendo, puede venir otro que viene más rezagado y encuentra un lugar e ingresa. Y la fecundación se va a producir en el momento en que la membrana plasmática de ese espermatozoide tome contacto con la membrana plasmática o la zona pelúcida del ovocito. No va a ingresar el espermatozoide completo. Hay especies en las que sí se ve, por ejemplo, que tienen poros grandes donde logra entrar. Pero lo que en realidad va a ingresar, ahora vamos a ver una imagen, es toda la parte del núcleo, porque esa es la información que está necesitando ese ovocito, ¿sí? Entonces, ese fenómeno en el cual ese espermatozoide se une con ese óvulo, y que justamente tiene que ver para formar un cigoto, una nueva vida, es lo que nosotros conocemos como fecundación. ¿Y por qué le dije que no lo mezcláramos con el tema de fertilidad? Porque la fertilidad tiene que ver con la capacidad fecundante, es decir, las características que va a tener ese ovocito o ese espermatozoide para ser fértil, es decir, para después de esa fusión formar un cigoto viable. Fecundación hace alusión al término de la fusión de ese espermatozoide con ese ovocito. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe, ahora sí lo entendí. ¿Profe? Sí. O sea que cuando el espermatozoide entra va desapareciendo las capas que tiene. Cuando el espermatozoide ingresa, lo que pierde es la cola, ¿sí? Pero cuando van ellos llegando, van barriendo las capas de células. ¿Por qué? Porque tienen, ahora vamos a mirar lo que tienen en la parte del acrosoma, que es la cabecita del espermatozoide, tienen como un casquito. Adentro de ese acrosoma tienen enzimas, como la hialuronidasa, que son enzimas que van como destruyendo todo el contenido celular. Entonces hagan de cuenta que van barriendo esas células de tal forma de llegar hasta donde está el ovocito limpio. Es como que denudan a ese, o sea, denudan es la palabra, pero es como que lo limpian, ¿sí? A todas esas capas de células que forman la corona radiata, ¿sí? Ese evento lo hacen o los espermatozoides solitos, cuando esto se produce de manera natural, con una fertilización natural, o sea, una fecundación natural, pero también en algunos casos cuando la fertilización, ¿sí? Es decir, cuando nosotros buscamos la fertilización de manera in vitro, lo vamos a hacer nosotros de manera artificial. Vamos a sacarle todas esas capas de células y después vamos a alargar los espermatozoides sueltos, pero antes lo vamos a capacitar con enzimas, porque acá viene otro detalle.
¿Sería Les quedo- IATF, profe? ¿Cuál? ¿O no? ¿IATF eso no es? ¿Las enzimas? No, sería inseminación artificial. ¿Está hablando Sí. o trasplante embrionario? En ese caso, inseminación artificial, con la FIV, sí, o fecundaciones in vitro, ¿sí? En ese caso es cuando nosotros hacemos la práctica, ¿sí? Entonces lo que ocurre ahí es, como todo este evento, cuando se da de manera natural entre la cópula, después de la cópula entre un macho y una hembra, y comienza todo el evento, fíjense que van a haber distintas cosas en donde toda esta maquinaria es perfecta, ¿sí? Primero que el espermatozoide no tiene capacidad fecundante cuando sale del pene, ¿sí? Sino que la adquiere cuando toma contacto con el tracto femenino de la hembra. Hay un juego de cambios de pH que le van a permitir a ese espermatozoide adquirir la capacidad fecundante. Entonces, si yo esto lo voy a hacer de manera artificial, primero yo lo tengo que capacitar al espermatozoide. Si yo no lo capacito, el espermatozoide gira en círculos y no tiene una dirección. ¿Por qué? Porque esa dirección, primero que lo están dando todos esos cambios de pH que van a haber en el tracto de la hembra, todo un juego hormonal, y también la quimiotaxis que va a empezar a generar el ovocito para atraer al espermatozoide. Porque el espermatozoide ingresa al tracto de la hembra, pero tiene que saber hacia dónde tiene que llegar. Entonces, toda esa información le empieza a dar el ovocito con señales quimiotácticas, para que él llegue hasta donde está el ovocito. Que imagínense que el ovocito está en la trompa, en la zona alta de la trompa de falopio, ¿sí? No está abajo, sino que está bien arriba, en esa primera parte del oviducto, es donde se produce la fecundación. Entonces tiene que recorrer todo eso para llegar hasta donde está. Eso sí es de manera natural. Si es de manera artificial, todo eso hay que facilitarle al espermatozoide. Entonces, primero hay que capacitar en una placa al espermatozoide y en otra placa hay que denudar al ovocito. Es decir, sacarle todas las capas de células porque el espermatozoide no lo va a hacer. El espermatozoide lo que va a hacer es cuando lo larguemos adentro de esa placa es ir corriendo a tratar de fecundarlo. Inclusive, tal es la velocidad que a veces suele llevar que lo hace rotar de eje. Ahora cuando veamos polo animal, polo vegetal, vamos a entender que el ovocito tiene una forma y un polo. Cuando estos espermatozoides en una fertilización artificial ingresan, o sea, una fecundación artificial, vienen con tanta potencia que a veces lo suelen sacar de eje, ¿sí? Todos esos eventos, cuando uno estudia, por ejemplo, la parte de reproducción, lo puedes ver en el microscopio. Nosotros podemos hacer el proceso de denudar al ovocito, hacer la capacitación del espermatozoide y largar donde está el ovocito la gota de espermatozoides, o sea, de lo que es y ver qué es lo que ocurre. Y ahí es cuando uno ve cómo ellos enloquecidamente tratan de ingresar y de tomar contacto, membrana con membrana, y lo mueven al ovocito, ¿sí? Y lo que después se puede ver es que el paso siguiente es que uno o dos logran ingresar porque automáticamente el ovocito pone una barrera, ¿sí? Esa barrera es justamente para evitar la polifermia, ¿sí? Que entre más de un espermatozoide, porque solo necesitan uno, ¿sí? Nosotros necesitamos un solo otro pronúcleo para completar nuestro número diploide, ¿sí? Entonces, el ovocito tiene que tener algo que le permita frenar eso. Y ahora vamos a ver que se vale de distintos mecanismos para evitar que otro espermatozoide logre ingresar. ¿Sí? Profe, ¿y todo esto se puede hacer fuera del organismo? Sí, hoy por hoy todo lo que es la parte tecnológica de la biología reproductiva tiene ya puesto a punto, inclusive se están estudiando un montón de otros eventos para hacer una maduración más óptima de esos ovocitos, para hacer unas capacitaciones de espermáticas que sean más productivas, inclusive hasta para seleccionar qué espermatozoide es el que nosotros vamos a elegir dependiendo de qué características genéticas tiene, ¿sí? Pero sí, están inclusive después que nosotros se provoca esa fecundación, se guardan unas estufas especiales que semejan todo lo que es la temperatura corporal y la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono, y se llega al estadio de blasto, que ahora vamos a ver. Hasta ese estadio uno puede desarrollar un embrión de un mamífero, ¿sí?
Después de ese estadio ya necesita la implantación, porque eclosiona de ese redondito. Y si eclosiona, ya no te va a formar una placenta, ¿sí? Ya pierde esa capacidad. Entonces hay muchos estudios que tratan de ver cómo llega a ese blasto y que llegue de la mejor manera, ¿sí? Que todos sean viables y con buenas características, ¿sí? Eso lo van a ver en otras materias mucho más adelante, que es toda la parte del avance tecnológico que tiene esta parte de biología reproductiva y desarrollo embrionario, ¿sí? Doc, una Sí, consulta. ¿Y sí. qué sucede con lo que no llegan a contactar con los espermatozoides que no llegan a contactar? Mira, hay especies en las que hay un reservorio espermático, que ahora les voy a mostrar. Hay otras especies donde simplemente esos espermatozoides mueren, ¿sí? Entran en su proceso de apoptosis, mueren y caen. Hay otras en donde sí es más peligroso porque ellas guardan el espermatozoide para una siguiente camada, ¿sí? No serían nuestros casos, pero sí, por ejemplo, los camélidos tienen reservorios espermáticos que pueden estar hasta 6 a 7 meses, ¿sí? Ahora les voy a mostrar porque tengo unas imágenes. Perfecto, Fíjense gracias. que acá lo que le está mostrando este video es el evento en donde el ovario expulsa, ¿sí?, a este ovocito, y este ovocito cae en la primera parte de lo que es el oviducto. Y ahí empieza, acuérdense que les dije que no se mueve por sí solo, sino que lo hace por arrastre de las células del oviducto, y lo que va a ir haciendo es esperando justamente que lleguen esos espermatozoides. Que ese es el momento en donde está siempre el pico alto de fecundación, que también eso, por ejemplo, para el caso de un humano se estudia o se somete con hormonas para que ese sea el momento en el que se pueda producir la fecundación, y en el caso de los animales muchas veces también se las pone a todas las hembras con hormonas para que en ese momento todas ovulen y después más o menos todas estén preñadas al mismo tiempo, ¿sí? Esas son todas prácticas que también se hacen a nivel del campo. Entonces, esto es lo que ustedes me decían, que no todos van a ingresar, ¿sí? El 1% nada más es el que va a ingresar. No es que no haya igualdad, sino que lo que tiene que ver es que, por lo general, inclusive el más rezagado es el que ingresa. Porque fíjense que todos los que llegaron primero son los que le ayudaron a limpiar las barreras. Y por ahí el que viene más rezagado es el que encontró el espacio vacío e ingresó, ¿sí? Entonces, fíjense en Profe, este, ¿sí? ¿me puede sacar una duda que ¿Sí? me dio nomás así? Me dan miedo las dudas, pero Ellos, sí. cuando ellos entran, la Sí. barrera que ponen es la cola, porque viste que usted dijo que se cae la cola o algo así. No, ahora van a ver que no. En realidad la cola de ellos no le va a generar nada al otro espermatozoide. Lo que va a pasar es que el ovocito va a cambiar su potencial de membrana. Entonces, si el ovocito era positivo, 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 cambia negativo, negativo, no entra más nadie. Hace un cambio de potencial de membrana, es algo físico. Y a su vez larga unas enzimas, pero ahora les voy a mostrar, ¿sí? Porque les voy a mostrar cómo son esos eventos. No para que ustedes se los aprendan de memoria, porque van a ver que tienen la ZP3, ZP1, o sea, hay un montón de genes. Pero la idea es que ustedes entiendan que ese evento, en este caso, es controlado por la hembra, ¿sí? El macho lo que hace es largar sus espermatozoides y los espermatozoides intentan entrar como sea. La hembra, una vez que entró uno o dos, algunas veces, entran dos al mismo tiempo y uno después, por ejemplo, cuando lo miran en el microscopio, ve que florecen dos núcleos. Entonces significa que entraron dos, pero uno solo es el que fecunda, ¿sí? Hay uno solo que va a lograr entrar y formar el cigoto. ¿Cómo pasa El cuando otro, son, ¿cuándo? cómo pasa cuando van a salir gemelos? En el caso del gemelo, hay distintos tipos de gemelo. El gemelo es simplemente la fecundación de un ovocito con un espermatozoide. Ojo con eso, no es lo mismo que el mellizo. Mellizos son dos ovocitos y que necesitó dos espermatozoides. Por eso tienen todo diferente e inclusive genéticamente son diferentes, ¿sí? Mientras que el gemelo es gemelo idéntico, porque la misma carga genética trae, se fusionó de un ovocito con un espermatozoide. Y lo que ocurrió después es que se divide. Y el momento en el que se divide pueden ser 3 momentos diferentes. Lo pueden hacer antes de formar el blasto, es decir, formaron los pronúcleos y ¡pum!, se dividieron las células. Entonces cada uno tiene su membrana, como su casita, ¿sí? Cada uno va a tener su propio amnios. Eso lo vamos a ver después en placenta.
La otra forma es cuando tienen el blasto ya formado, es decir, se formó el blastocisto y ahí se dividen. En ese caso van a compartir la misma membranita, van a estar en la misma bolsa amniótica. Y el problema es que muchas veces se produce después del blasto y ahí generan los siameses. Porque, ¿qué pasa? Después del blasto viene la gastrulación, por ende, que si yo no me dividí antes, seguro alguna célula quedó unida con otra, ¿sí? Y dependiendo de justamente el momento, pueden haber quedado por la parte, en muchos casos, de lo que es desarrollo del sistema nervioso, en otros casos lo que es digestivo, ¿sí? Dependiendo justamente en qué momento quedaron fusionados. Pero es mismo ovocito con mismo espermatozoide. Solo que va a depender justamente en qué momento esa célula decidió que se iba a dividir y generó 2 embriones en vez de 1. Pero por eso son idénticos, tienen el 99,9% de compatibilidad de cara genética, ¿sí? A lo que no es igual en el mellizo. En el mellizo es como si hubiesen sido 2 hermanos, pero al mismo tiempo. Son 2 ovocitos y 2 espermatozoides diferentes. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Súper. Profe, ¿Y? una consulta. En el caso de las personas estériles, ¿qué es lo que cambia en el ovocito o en el esperma Y ahí para que sean así? puede variar millones de cosas, porque la esterilidad puede estar simplemente dada por el hecho de que le falta motilidad al espermatozoide. En esos casos, por ejemplo, en lo que es la parte de biología humana, muchas veces lo que se estudia primero es la parte del semen, ¿sí? Para ver primero que el espermatozoide tenga la morfología normal, es decir, tenga la cola bien desarrollada, la cabeza bien desarrollada, porque en muchos casos, a veces, por ejemplo, no tienen la cola como tienen que tener, o tienen 2 cabecitas. Entonces primero se estudia la morfología del esperma. Luego se estudia todo lo que es el contenido bioquímico de ese semen, ¿sí? De que justamente ese contenido que estaba albergando al espermatozoide tenga las proteínas y las enzimas que tiene que tener. Cuando terminan toda esa parte de estudios en el hombre, recién ahí van y ven lo que es la parte en la hembra, porque en la hembra lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, haya una incompatibilidad a nivel de fecundantes, ¿sí? De que rechaza el espermatozoide y que por más que se produzcan esos pronúcleos, no avance un cigoto. En muchos otros casos tiene que ver con la implantación, que cuando ese cigoto se transforma en un blasto y quiere llegar al útero y fecundar, o sea, no fecundar, implantarse, el útero lo rechaza y entonces se producen abortos espontáneos. Esos abortos espontáneos muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque ese proceso se da durante los primeros 8 días. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuvimos relación el día 14, quedamos embarazadas, pero cayó ese blasto, no nos vamos a enterar, porque al día 28 vamos a tener nuestro ciclo normal, ¿sí? Entonces esos son abortos espontáneos que tienen que ver con el útero. Muchas veces uno de los factores que influye es la endometriosis, en donde ese útero genera como toda una tela de arañas, como una barrera de fibras de conectivo, que impiden que este blasto se implante, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hacen en los tratamientos es, primero si era algo del caso de los machos, o sea, del hombre, lo que van a hacer es tratar de hacer fertilización colocando el esperma, haciéndolo llegar, pero tratando de seleccionar los mejores, ¿sí? Ahora, si el problema está a nivel de la implantación, ven que hay una endometriosis, lo tratan, primero limpian, le dan hormonas y tratan de que se produzca de manera natural. Si no lo logran, ya van a una fertilización asistida, ¿sí? Donde todo el blasto y el espermatozoide ya o sea, mejor dicho, el blasto se formó por fuera y directamente te van a implantar ese blasto. A veces funciona y en muchos casos, de todas maneras, cae, ¿sí? Por eso es que para cuando hay que determinar ese tipo de patologías, o sea, si tiene que ver con el macho, con la hembra, hay muchos estudios que hay que hacer hasta llegar a ver que se pueda realmente fecundar, pero puede ser cualquiera de los dos que tenga problema, ¿sí? Pero por lo general, por una cuestión de practicidad y económico, se hace primero el estudio del esperma, ¿sí? No sé si te respondí. Sí, profe. Y ¿Sí? eso que dijo que es la incompatibilidad con el fecundante, o sea que es solamente con esa persona, o sea, con ese fecundante y con otra sí, o... Claro, en muchos casos a nivel genético se da esa incompatibilidad de fecundante,
que eso no es lo más común, pero se suele dar. Inclusive, en muchos casos, también a veces se da a nivel de factor de la sangre, o sea, de combinar un positivo con un negativo, un RH positivo y un negativo. Ahí ya no tiene que ver con el que se fecunde, porque se va a fecundar, va a formarse un embrión, pero lo que va a ocurrir es que la hembra va a atacar a ese embrión, porque no lo va a reconocer. Entonces, muchas veces se llega a producir un aborto, en otros no, en otros se llega a término, pero ¿qué pasa? Si no se dieron cuenta de eso, el siguiente embarazo lo aborta, porque ya tiene la información inmunológica y genética que eso tiene que rechazar. Entonces, hasta eso a veces genera problemas al momento de quedar embarazada, ¿sí? Porque por ahí no se dieron cuenta que hay antes, ahora sí es como que uno ya sabe que se hace, inclusive antes de casarse le piden esos estudios para ver si son RH positivos o RH negativos, porque ya se sabe que si hay una carga diferente, la hembra va a tender sí o sí a atacar ese embrión. Probablemente al primero no le pase nada, pero al segundo lo aborte. Entonces, igual no es que no se pueda, se puede tratar, pero primero hay que saber que eso ocurrió. ¿Sí? Y se lo trata, entonces después la hembra no aborta ese embrión, porque todo lo extraño trata de expulsarlo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Profe, ¿Sí? una ¿Sí? pregunta. ¿En los Sí. animales también hay grupo y factor sanguíneo? Sí, también tiene. Sí, sí, sí. Cambian en algunas características, pero todos tienen, o sea, no tienen los mismos RH que tenemos nosotros que los crearon los monos, pero tienen algunos factores genéticos que también pueden estar implicados en estos problemas. ¿Sí? No tienen el mismo factor RH, ese es propio de los sapiens. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, y esta imagen que yo les puse acá, ¿qué se imaginan que es toda esta maraña? ¿Qué se les ocurre que son? Espermatozoides. Son espermatozoides. Estos son espermatozoides de alpacas, ¿sí? Que son camélidos. Estos estaban en una hembra que en teoría ya no estaba en época reproductiva, pero estaban todos guardaditos en una parte de su oviducto. Es decir, que ella tenía la capacidad de tener un reservorio para que cuando las condiciones, porque estos están en alta montaña, cuando las condiciones ambientales sean favorables, elegir el espermatozoide, o sea, volver a activar la señal para que estos espermatozoides suban y fecunden. ¿Ellos cómo se dieron cuenta? Porque ellos trataban de hacer los estudios ciclando a las hembras y de repente se dieron cuenta que unas empezaban a tener en otro momento donde ellos no habían servido a la hembra, es decir, no habían entregado al macho para que el macho les sirva, sino que lo hacían solas. Entonces ahí empezaron a ver qué era lo que estaba ocurriendo, o sea, cómo puede ser que una hembra que no había sido servida tenga una cría. Y lo que ocurría es que encontraron que ellas tienen reservorio espermático. Entonces todo lo que ellos trataban de controlar, ella lo batía. ¿Sí? ¿Eso puede pasar también en las gallinas y eso? ¿Que tienen un reservorio? ¿O no? Las gallinas también tienen reservorio y también los reptiles y otras especies. Solo que en ese caso, por ejemplo, es más difícil hasta ahora de probarlo, pero no lo hacen en la misma región. La gallina, por ejemplo, tiene un reservorio en la parte más caudal. Entonces, muchas veces como que no se termina de saber si ese reservorio es para fecundar porque es mucho más largo el recorrido o simplemente es un reservorio que le queda ahí porque no todo llega hasta el infundíbulo. ¿Sí? En este caso, en estos mamíferos, el reservorio está en las criptas altas. Entonces el trayecto que tiene es mucho más corto. ¿Sí? Y estos reservorios se ve que lo tienen los reptiles, las aves, los mamíferos, algunos, no todos. ¿Sí? Se vio en murciélagos, se vio en alpacas, se vio en vicuñas. ¿Sí? Hay muchas especies en las que ya se empezaron a ver y justamente lo que llamaba la atención era esto de que de repente aparecía una hembra que no estuvo servida, preñada. ¿Sí? Y ellos lo tienen aislado, o sea, no había forma, no tuvo contacto con un macho. Lo que ocurría era que ella guardaba el esperma. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, sí, profe. Super. Y fíjense que hoy cuando ustedes preguntaban qué pasaba con los espermatozoides, como que no llegaban. Fíjense como algunos vimos que empiezan a penetrar en el epitelio y después pierden la cola. Se empiezan como a juntar con otras células y después pierden la cola. ¿Sí? Alguien me habló, yo interrumpí. ¿Cómo funciona? Porque hasta lo que sabía, las perras y las gatas pueden ser fecundadas por varios machos, digamos. En el caso de la gata, acuérdense que es inducido.
es poscoito, ¿sí? Es decir, ella va a ovular poscópula. Va a activar todo su sistema de maduración ovocitaria poscoito, ¿sí? Entonces se llama, esas son las hembras, o sea, que tienen copulación inducida, o sea, que es después de la cópula. Para el caso de los perros, lo que puede ocurrir como en otros animales es que haya como una diapausa embrionaria, ¿sí? Se produzca una fecundación y si hay otros folículos que están activos y que están a la espera, o sea, ovocitos mejor dicho, y llega la cópula de otro macho, se puedan fecundar, ¿sí? Pero son dos eventos diferentes. Las perros, o sea, los caninos, no tienen esa foliculogénesis, o sea, mejor dicho, es el evento post-cópula, sino que lo tienen con estro. Ellos tienen un momento del ciclo en donde esos ovocitos están a la espera. En el caso de los gatos, no, ¿sí? No ciclan, sino que es todo post-cópula. Que eso justamente con, con las estructuras que tiene el macho estimula a que se produzca la expulsión del ovocito para luego fecundarlo, ¿sí? Entonces, fíjense que estas, bueno, esto eran imágenes de microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Por eso nosotros vemos las dimensiones en 3D de la formita del espermatozoide y su colita. Y en este caso es una imagen histológica. Fíjense que esto es el oviducto y de repente empezamos a ver estos parches de células diferentes que llaman la atención porque están como adentro de unas criptas. Y justamente cuando lo hacemos aumento, vemos que son espermatozoides. ¿Sí? Es decir, que están dentro de un reservorio, a la espera para fecundar. En este caso, este preparado que está acá es de un lagarto overo. ¿Vieron los que son los lagartos grandotes marrones que tenemos? Bueno, de ellos, ¿sí? Del oviducto de un lagarto. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Qué es el oviducto? El oviducto es lo que nosotros llamamos, conocemos comúnmente como trompa de falopio en el caso de las hembras. Pero el ovario, ¿sí? Tenemos dos estructuras y después ese ovario, para llegar hasta el momento donde va a expulsar el ovocito y demás, tiene el oviducto, que es el nombre primario que le damos. Después ese oviducto se va dividiendo en zonas, ¿sí? Que vamos a verlo más adelante en el reproductor. Vamos a ver que tenemos el infundíbulo, la ampolla, en el caso, por ejemplo, de un ave, el magnum, el útero. En el mamífero tenemos trompa de falopio, útero, vagina, ¿sí? Eso es el oviducto, a eso le estoy llamando oviducto. Perdón que no le expliqué antes. ¿Sí? ¿Me expliqué? Igual eso lo vemos después en reproductor. Gracias. ¿Sí? Súper. Bueno, entonces esta imagen es para que ustedes vean que la forma en la que atravesó el espermatozoide, las capas que tiene el folículo, o sea, mejor dicho, el ovocito con su corona radiata, va a estar asociado con el acrosoma. Y fíjense cómo ese acrosoma va a ir largando distintos componentes. Esto es lo que les dije, yo no quiero que se los aprendan de memoria, porque tenemos distintas proteínas, de la ZP1 hasta la ZP3. Estos son justamente ligandos de membrana que lo que hacen es que se produzca junto con la hialuronidasa la reacción acrosómica. Ese es el nombre que nosotros le damos a ese evento de barrida, ¿sí? De donde el espermatozoide va barriendo células. Esa es la reacción acrosómica. Y ahora, a ese evento, lo que le sigue, fíjense que acá les muestra cómo va barriendo hasta que ingresa este videito. Lo que le va a seguir a ese evento es la fusión de membrana. Yo primero, entonces, voy a tener una reacción acrosómica, donde todas las enzimas que están en el acrosoma van a barrer, luego ya va a venir la fusión de membranas. ¿Qué significa? Cuando ya logré entrar, fíjense cómo les muestro en el video, cuando ya logré penetrar, tengo que fusionar las membranas del ovocito con las membranas del espermatozoide. ¿Por qué? Porque lo único que va a ingresar es el núcleo. Fíjense que lo único que le va a entregar al ovocito es toda su información o su carga genética que trae en el núcleo. Y ahora viene la parte importante, que ustedes me preguntaron, ¿cómo hacen para que no ingresen varios? Bueno, fíjense acá que cuando ellos están barriendo, todas estas son las células de la corona radiata, ¿sí? Cuando ellos están barriendo con sus enzimas, esta es la parte de reacción acrosómica, luego, cuando se fusiona, está la parte de fusión de membrana, fíjense que cuando ingresa al núcleo, automáticamente hay un cambio en la polaridad de la membrana. Es un evento físico. Esa polaridad
es la que da el nombre de reacción cortical. Esa reacción cortical lo que va a hacer es liberar enzimas, aparte de cambiar la polaridad de la membrana, libera enzima por mucopolisacáridos que lo que hacen es modificar los receptores de esa membrana. Entonces dejan de reconocer la membrana del espermatozoide y de permitirle la fusión, ¿sí? Y con ese cambio ya es suficiente para que no se produzca la polispermia. Es decir, no ingresen todos los espermatozoides que logren contactar. La membrana ya dejó entrar a uno y cortó ese ingreso. ¿Sí? Ese es el evento primero de cambio de polaridad de membrana, seguido por la reacción cortical. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Este cuadrito, súper. Este cuadrito es el que resume todo lo que estuvimos viendo nosotros hasta acá, ¿sí? Desde que formamos las gametas hasta que se produjo, la reacción acrosómica con este ovocito. Entonces, acá, cuando se produce este encuentro y se fusionan esos pronúcleos, es cuando va a activarse el ovocito. ¿Se acuerdan que yo les dije que el ovocito quedó en una metafase detenido? ¿Sí? Entonces, cuando se produce esa fusión de membranas e ingresa al núcleo, se activa el ovocito. ¿Qué viene con esa activación del ovocito? Lo primero que vimos es el bloqueo de la polispermia por la reacción acrosómica, ¿sí? Lo siguiente es que hay una activación metabólica de ese ovocito. ¿Qué quiere decir eso? Esa activación va a permitir que se reanude la meiosis y que termine. ¿Por qué? Porque el pronúcleo cedió sus cromosomas, se posicionaron junto con los de la hembra que estaban en la placa ecuatorial y terminan esa metafase 2. Y de ahí ya pasan automáticamente a la anafase y a la telofase. Pero son tan rápidas que en realidad lo que yo ya veo es el desarrollo del cigoto. Entonces se formó y después yo ya veo la primera división con 2 celuritas. ¿Sí? Entonces ese evento es el que me va a permitir el inicio de la segmentación. Así como se fusionó, así se dividió y me dio las 2 primeras células. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Entonces, fíjense que vimos que la gametogénesis hay un momento donde se junta después con la fecundación, porque termina la gametogénesis de la hembra recién cuando se fecunda, y fíjense cómo esa fecundación se junta ya con la embriología, con la parte del desarrollo embrionario, cuando ni bien se produce la fusión, se dividen para formarme el cigoto con sus 2 primeras células. ¿Sí? Entonces, vieron que te decía, si bien los estudiamos por separado, uno viene detrás del otro, cuando se dan todos los eventos juntos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a dar el pase a lo que es el desarrollo embrionario en sí. Y fíjense que nosotros estuvimos hablando de un término que es cigoto. El cigoto es la primera célula, ¿sí? Embrionada, que justamente surgió de la fusión de ese espermatozoide con ese ovocito. Ahora, nosotros a ese cigoto vamos a empezar a darle nombres de regiones. Esto también ustedes tenían que representar dentro de su actividad, ¿sí? La primera cambios que nosotros le damos de nombre son los polos. Este cigoto, como toda célula, va a tener una polaridad. Solo que acá no es que va a tener especializaciones en una región y en otra, porque es una célula solita, sino que lo que va a tener es delimitado una región donde va a haber vitelo y otra región donde no va a haber vitelo. El vitelo es la sustancia nutricia, lo que va a nutrir a ese embrión. ¿Por qué? Porque acá tenemos que pensar que van a haber embriones que van a crecer fuera del cuerpo de la hembra. Y van a haber otros embriones que crecen adentro, ¿sí? Pero vitelo como tal tienen que tener todos en teoría. Ahora vamos a ver que hay un tipo de huevo que no lo tiene, ¿sí? Entonces, esa presencia del vitelo es la que establece la polaridad en estos huevos, donde el polo animal es donde no hay vitelo y donde justamente va a estar ubicado ese pronúcleo que se formó, ¿sí? Y donde van a empezar las primeras divisiones de estas células. Mientras que el polo vegetal es la región donde va a estar ese vitelo, ¿sí? Profe, ¿y qué pasa ¿Sí? si no tiene vitelo?
Y ahora vamos a ver, porque ese huevo es el que tenemos nosotros. Nosotros los mamíferos no tenemos vitelo. ¿Por qué? Porque tenemos placenta. Entonces nos alimentamos a partir de una placenta. Vitelos se alimentan todos aquellos que van a estar o por fuera del cuerpo de la hembra o que van a estar mitad y mitad. ¿Sí? Acuérdense que hay, por ejemplo, dentro de los mamíferos, nosotros somos euterios, ¿sí? Somos verdaderos terios. Pero hay otros, por ejemplo, los prototerios, que ellos tienen mitad del desarrollo como el ornitorrinco, con un huevito, donde ellos nacen de un huevo, por más que sean un mamífero, y después tenemos la otra parte donde tenemos los marsupiales, donde la mitad crecen alimentándose de placenta y después ya salen siendo prácticamente un feto casi sin nada a consumir lo que es leche materna, ¿sí? Tenemos todos esos rangos dentro de lo que son los animales mamíferos. Pero cuando hablamos de un huevo alecito, tenemos que hacernos la mente que sí o sí va a necesitar una placenta, porque no va a tener vitelo, ¿sí? Entonces, ese vitelo, para complicarnos un poquito más, va a distribuirse de maneras diferentes. Entonces, la forma en la que se distribuye va a hacer que nosotros tengamos huevos de distintos nombres, ¿sí? Entonces, lo primero que puede distribuirse ese vitelo es de una manera equitativa, como lo vemos acá, donde fíjense que todos los puntitos amarillos están distribuidos de manera igual. Entonces se llaman isolecitos, ¿sí? Ahora, después puede haber un caso, como este que estamos viendo acá, donde solo se ubiquen en el polo vegetal. Entonces pasan a llamarse heterolecitos. Otro caso extremo, como es el que vamos a ver en las aves, se ubica además del polo vegetal en el 25% más o menos de lo que es el polo animal. Es decir, deja un espacio muy chiquitito para las divisiones celulares. En ese caso se llaman huevos de tipo telolecito. Ese huevo lo tienen los peces y lo tienen las aves. ¿Cómo yo puedo hacer la dimensión? El vitelo es la yema. ¿Vieron cuando ustedes abren un huevo, el amarillo? ¿Lo vieron en las aves? Cuando abren un huevo para hacer un omelette, el amarillo, bueno, esa es la yema. Sí. Sobre esa yema, ustedes a veces suelen ver un puntito blanco. ¿Lo vieron alguna vez? Sobre ese amarillo, un puntito blanco. Sí, profe. Bueno, ese puntito blanco, ese puntito blanco, si ese huevo fuese embrionado, ahí va a desarrollar el embrión. Y el embrión ahí va a crecer y va a generar todas las membranas. ¿Por qué? Porque justamente todo esto es vitelo, ¿sí? Entonces, a ese tipo de huevo yo lo voy a llamar telolecito. Y después hay otro caso extremo, que es el de las moscas, por ejemplo, en donde el vitelo se ubica en el centro. Entonces se llaman centrolecitos. Estos nombres que yo les dejé acá arriba son de acuerdo a la distribución, ¿sí? No a la cantidad. Entonces esa es la clasificación de acuerdo a la distribución del vitelo. Ahora, esa distribución también condiciona, o es condicionada, mejor dicho, por la cantidad de vitelo que voy a tener. Entonces, la siguiente clasificación, que es la que está acá abajo, es la que tiene que ver con la cantidad de vitelo que voy a tener. Y ahí es donde vienen los huevos, que pueden tener, mejor dicho, carecer de vitelo, que son los alecitos, que son los huevos de los mamíferos terios de nosotros, ¿sí? Los placentarios, que no tenemos vitelo porque lo que nos va a nutrir durante el desarrollo embrionario va a ser la placenta. Luego hay un huevo en donde hay una moderada cantidad de vitelo, que son los oligolecitos. Que esto es, por ejemplo, en el caso de los marsupiales, los canguros, ¿sí? Donde tienen la mitad con una placenta y después salen en un huevo particular. Estos dos son los que nosotros también podemos encontrar en la literatura como microlecitos, ¿sí? Poca cantidad. Un huevo que tiene moderada cantidad, porque tiene solamente en el polo vegetal, es el huevo mesolecito. Ese huevo mesolecito lo vamos a encontrar en los sapitos, ¿sí? Si nosotros después tenemos la posibilidad de ver los huevitos de los sapitos, vamos a ver que solamente es como que se divide arriba, y como que abajo tarda en dividirse. ¿Por qué tarda en dividirse? Porque hay vitelo, ¿sí? Entonces es más lenta la división. Ese es el huevo que tiene distribución heterolecítica, pero es un huevo de tipo mesolecito. Acuérdense que esto es cantidad.
Y tanto los huevos telolecitos como los centrolecitos son los que vamos a encontrar que se llaman macrolecitos o polilecitos. ¿Por qué? Porque tienen mucha cantidad de vitelo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la cantidad, vamos a poder tener con poca cantidad alecitos y oligolecitos, con moderada cantidad mesolecitos y con mucha cantidad macro o polilecitos, ¿sí? Entonces, cuando miremos esta presentación, sabemos que todo lo que quedó por arriba tiene que ver con la distribución del vitelo y lo que tenemos abajo en este cuadro tiene que ver con la cantidad, ¿sí? ¿Me expliqué hasta acá? ¿Sí o no? Profe, ¿cómo se llamaría el primero, según la distribución del vitelo? Este no tiene un nombre de acuerdo a la distribución, porque no tiene vitelo. ¿Sí? O sea, al no tener, no tiene ninguna distribución, directamente ya no tiene. En cambio, el primero que sí tiene distribución es el oligolecito, donde tiene poco, pero tiene de manera igual como isodiamétrico. Iso es igual, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, fíjense que acá lo que yo les puse son cómo vamos a ver nosotros las divisiones de estos dos tipos de huevos. En este caso tenemos un alecito y acá abajo tenemos un telolecito, pero mejor dicho un polilecito. Este alecito no tiene vitelo. Este de acá abajo, que era un polilecito, tiene mucho vitelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese vitelo? Va a hacer que la segmentación sea diferente. Entonces, aquellos huevos que tengan mucha cantidad de vitelo, va a hacer que mi segmentación sea de tipo meroblástica. Meroblástico significa que solamente se va a dar en un polo. ¿Cuál es ese polo? El polo animal. Y fíjense cómo se dan estas divisiones. En este caso de acá abajo, esto es de un pez, no es de un ave, ¿sí? Acá aparece como que es de un ave, pero hace referencia al tipo de huevo. ¿Por qué le digo que esto es de un ave? De un pez, por el tipo de formación de estas células, que forman como una coronita arriba del vitelo. Ahora vamos a ver que el ave forma solo una membrana, ¿sí? Forma una discoblástula, ¿sí? Esta que aparece acá abajo es de peces, que tanto los peces como las aves comparten el huevo telolecito y macrolecito. Telo porque tienen mucha cantidad, macro mucha cantidad, ¿sí? Entonces, aquí vamos con esto. Fíjense que la distribución del vitelo como también la cantidad, a mí me está por dar una condicionalidad en cuanto a la división celular, dándome dos tipos de segmentación. Esta de acá abajo, que se llama meroblástica, y esta de acá arriba, que se llama holoblástica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ese huevo que se desarrolló, dependiendo de su cantidad de vitelo, me condiciona automáticamente la segmentación. Y la segmentación me va a condicionar dónde se va a formar el embrión, ¿sí? Si se va a formar de todo ese huevo o cigoto, como es el caso de un mamífero, donde fíjense que todas las celulitas aparecieron de esa misma célula y disminuyen en tamaño. No es que empiezan a dividirse y aumenta el cigoto, sino que empieza a achicarse el tamaño de la célula. Fíjense que de esta sola célula gigante, fíjense cómo acá hay células más chiquititas, pero no aumentó en tamaño, aumentó en número, ¿sí? Mientras que si miramos acá abajo, vamos a darnos cuenta que toda esta región de abajo no se dividió. ¿Por qué? Porque ahí tengo vitelo. El vitelo impide que se produzca esa división celular. Y las divisiones solamente ocurrieron acá arriba, donde no había vitelo, ¿sí? Entonces, esta división es de tipo meroblástica y esta es de tipo holoblástica, ¿sí? Que esto les dejo acá en este cuadrito, ¿sí? Solo que acá en este no se notan tanto como en estas las formitas. Por eso, fíjense que el clivaje, acuérdense que es sinónimo clivaje de segmentación. El holoblástico, que puede ser total o completo, va a estar presente en huevos que sean isolecitos. Acuérdense que isolecito tiene que ver con la distribución del vitelo.
Y puede ser, en este caso también, condicionar la forma en la que esas células se van a ir dividiendo, ¿sí? Esta radial es una en donde las dos células se dividen de esta manera y después estas otras dos se vuelven a dividir y lo hacen como rotando. La espiral no es de los vertebrados, al igual que la bilateral, ¿sí? La que nosotros podemos llegar a ver es la radial y que puede ser sincrónica o asincrónica. Igual esto es como ya un poco más complejo de lo que ustedes tenían que esquematizar y hasta donde nosotros tenemos que lograr que interpreten, ¿sí? A mí me parece que aunque ustedes interpreten ya que la cantidad del vitelo y su distribución me condiciona a que sea holoblástica o meroblástica, ya es suficiente, ¿sí? Después ya ver si eso es rotacional o radial, ya es un paso más adelante que lo podemos ver después más en la próxima, ¿sí? ¿Me expliqué? Pero este cuadrito igual les queda en la presentación. Y acá tenemos la otra parte, ¿sí? La meroblástica, que es la que es parcial o incompleta, es la que va a estar presente en los telolecitos. Que eso habíamos dicho que ese telolecito, y acá sí es importante esa parte, era el huevo que tenía mucha cantidad de vitelo ubicado por debajo de donde va a estar el polo animal, que es donde va a producirse la división. Y acá sí es diferente. Esta es la que nosotros vimos recién en la imagen de microscopía, ¿sí? Donde yo veía que las células se dividían por encima del vitelo. Esta es la que se llama bilateral y es la que está presente en los peces. Mientras que esta, que es una meroblástica de tipo discoidal, es la que les dije que se va a dar en las aves. ¿Vieron ese disquito blanco que ustedes ven sobre la yema? Bueno, ahí, en ese lugar, es donde van a empezar a ocurrir las divisiones celulares, ¿sí? Y se va a formar esa discoblástula. Entonces, acá sí es importante que ustedes sepan que en el caso de estos dos grupos, peces y aves, que comparten, que tienen mucha cantidad de vitelo, la forma en la que se va a producir el clivaje no es la misma. En una la célula va a crecer por arriba del vitelo y en la otra va a crecer en un disco. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe. súper genial. Bueno, y este cuadrito a ustedes les va a quedar para que lo vean como un resumen de cómo pueden ser esos distintos tipos de clivaje, ¿sí? Entonces, clivaje o segmentación es este evento que va a empezar a ocurrir donde van a producirse altas cantidades de divisiones mitóticas. Estas divisiones van a ser sincrónicas, ¿sí? Y a su vez, lo que les dije recién, no va a aumentar en tamaño la célula, sino lo que va a aumentar es el número de blastómeras o células de ese blasto, ¿sí? Lo que ocurre es que además esas blastómeras, cuando aumentan y llegan a un estado, por ejemplo, de 32 células, es el estado de mórula, ¿sí? La mórula es un estado en el que se llega durante el clivaje, ¿sí? No es como una etapa, sino que es un estado, ¿sí? A ese estado de mórula, que deriva su nombre por la formita de mora, es el que le sigue la instancia de blastulación, ¿sí? Después de que yo ya tengo el número de células que necesito para seguir el siguiente evento, ya cambio de etapa. Y también entro en otro estado, ¿sí? Entonces, pasé de mi estado de mórula y ahora paso a un estado de blástula. En esa blástula, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Fíjense que esta imagen, que yo les estoy mostrando acá, es de mamíferos, ¿sí? Donde yo veo que estas células, primero que se dividieron completamente, yo las veo enteritas, ¿sí? Y segundo que en esta etapa de 4 células es cuando ellos ya empiezan a tener divisiones asincrónicas, porque ya pierden esa información que traían, que compartían. Y lo empiezan a hacer de manera despareja o asincrónica. De tal forma que fíjense que dejan como una mórula desordenada, ¿sí? Donde las células que quedaron por dentro tienen uniones más laxas que las que quedaron por fuera. ¿Y eso qué me va a condicionar? Justamente que esa disposición cree dos grupos celulares, ¿sí? Esto es para el caso de los mamíferos. Fíjense acá. Eso, esta mórula, estado de mórula, es la que va a estar condicionada para darme el
estado de blástula. Y esa blástula, fíjense que yo estoy viendo que acá hay un tipo de blástula y acá hay otro tipo de blástula. ¿Por qué les parece que pasa eso? ¿Qué diferencia podemos ver acá con respecto a acá? ¿Qué se nos ocurre de lo que venimos viendo? ¿Qué puede estar pasando ahí? El vitelo. El vitelo, exactamente. ¿Qué les parece que hace el vitelo ahí? ¿Qué me condiciona? Está nutriendo el cigoto o el cereal. Nutriendo el huevo. Y acá todavía no está nutriendo. Acá lo que está haciendo es me está condicionando dónde va a aparecer la blástula. En este caso, que es esto es un anfioxo, es un animal que no vamos a ver ahora, que lo van a ver en zoología, que está dentro de los primeros o basales de los cordados, directamente tampoco tiene vitelo, pero tiene uniones de células que hacen como una cavidad. Acá lo que yo quiero que vean es en este caso, donde como yo abajo tenía mucha cantidad de vitelo, o sea, una moderada cantidad, la blástula solo se desarrolló acá arriba. Y acá fíjense que también tiene una cavidad amplia. Ahora, esa blástula, ese estado de blástula, ¿cómo piensan que se logra? Lo que ocurre es que en ese lugar va a haber un líquido, ¿sí? Y las células lo que hacen es empiezan a alargar el líquido e irse hacia la periferia. Ese en este caso de este grupo que está aquí, ¿sí? Que es el de un anfibio. ¿Se acuerdan que tenía la mitad vitelo y la otra mitad no tenían vitelo? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con los otros grupos? Por ejemplo, en el caso del mamífero, que no tenía vitelo, pero que yo les había dicho que las células se habían distribuido de manera diferente. ¿Se acuerdan que las que estaban en el centro tenían uniones más laxas y las que estaban por fuera tenían uniones más estrechas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, ¿Se acuerdan de esta partecita? Bueno, eso lo que hace es condicionarme este estado de blástula. Porque lo que va a pasar es que las células que estaban como de uniones más laxas van a juntarse todas y van a ir para arriba. Y las que tienen uniones más estrechas van a quedar formando como este contornito acá, ¿sí? De esta región. Y esto va a pasar a recibir dos nombres. Acá arriba, donde está este macizo de células, es lo que va a pasar a llamarse embrioblasto. Y todas estas células que están por acá van a ser las del trofoblasto. Y acá queda el blastocele. ¿Y de dónde es importante esto? Esto me va a dar origen al embrión y esto va a interactuar para formar la placenta. ¿Sí? Entonces, fíjense como de esas células yo tuve dos grupos para esta blastulación que logró diferenciarme dos regiones. Y eso es importante que lo sepan, que es el embrioblasto, que es esta región que derivó de mis células que estaban en el centro de ese estado de mórula, y las células periféricas que me dieron el trofoblasto. ¿Sí? Ese trofoblasto es el que después me va a dar origen a las membranas extraembrionarias. Acá tienen una imagen más, donde esto, por ejemplo, se ve cuando uno corta un útero que está embrionado recientemente, puede llegar a ver este estadio de blasto. Y esto es también lo que en las ecografías se ve como el huequito, como el redondito, y le dicen que ahí está, por ejemplo, cuando lo agarran tempranamente, ¿sí? Lo logran ver, está como ese huequito, ¿sí? Entonces, esta estructura es la que da origen a todo el desarrollo de un mamífero, ¿sí? De este embrioblasto es donde van a empezar a surgir las células que me van a dar origen a cada uno de mis tejidos. ¿Por qué? Porque en este embrioblasto es donde va a empezar a ocurrir la gastrulación, ¿sí? Entonces, fíjense acá, esta imagen que yo les dejo para que vean los distintos tipos de blastocele que podemos encontrar en las distintas especies. Este que estamos viendo acá es el del mamífero, pero este que estamos viendo acá es el del ave, ¿sí? Porque todos van a tener su blastocele y su embrioblasto o blastodisco. Solamente que van a ser diferentes de acuerdo a la condición que le haya puesto ese vitelo inicial, ¿sí? Acá les muestro estos dos porque justamente son los dos casos extremos en donde acá no teníamos vitelo y acá sí teníamos vitelo. Entonces, fíjense que
¿sí? Los mamíferos nomás van a tener tropoblasto. Exacto, sí. Las aves ahora vamos a ver que tienen otra estructura, ¿sí? Que no tienen el trofoblasto. El trofoblasto y el embrioblasto son estructuras características de los mamíferos, ¿sí? ¿Estamos Sí, entonces profe, hasta gracias. acá? Súper. Este sería el dibujito donde yo en celeste tengo representado el lugar de donde van a salir las células que se van a diferenciar en las 3 capas embrionarias, ¿sí? Hasta acá todavía yo no tengo la aparición de esos 3 tipos celulares. Tengo todas células que son totipotentes y que pueden dar cualquier tipo celular, ¿sí? Todavía no empezó la migración y la diferenciación. Entonces, hasta acá tenemos ese estado durante la etapa de segmentación. A esa etapa de segmentación le siguió el estado de mórula, que era una morita con 32 a 64 células, y después el estado de blástula. Y ahora, seguido a ese estado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo este grupo celular, esto es mamífero, ¿sí? Todo este grupo celular, que dijimos que tenía el embrioblasto, se va a diferenciar en unas primeras 2 capas, ¿sí? Que son estas 2 que estamos viendo acá en color celeste y amarillo. En celeste me queda el epiblasto y en amarillo el hipoblasto. Estas son mis 2 capas primarias que voy a tener. Y de estas 2 capas primarias es de donde van a empezar a ocurrir todos los eventos relacionados con la gastrulación, ¿sí? Entonces, esos tipos celulares, ¿qué es lo que me van a permitir? Como yo tengo un embrión que es bilaminar, porque tiene solo 2 capas, yo sé que los vertebrados tienen 3 capas. ¿Y cuáles eran esas 3 capas? ¿Se acuerdan? Endodermo, ectodermo y Mesodermo. mesodermo. Exacto, exacto. Entonces, esas 3 capas tienen que aparecer, pero no es que el hipoblasto y el epiblasto se van a multiplicar, sino que el hipoblasto va a quedar delimitado a toda la región que tenga que ver o con el epitelo o que tenga que ver con el blastocele. Y el que se va a encargar de dar todas las células para que aparezcan estas 3 capas es el epiblasto embrionario, ¿sí? Entonces, ese epiblasto, que es el que está por arriba, es el que empieza, en este caso que vamos a ver acá, se da tanto en los mamíferos, en la zona de donde estaba el embrioblasto, como en las aves, donde estaba el disco, ¿sí? Este evento que le voy a mostrar se da en esas 2 regiones. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer? En esa zona más alta, yo empiezo a ver como una sombrita, ¿sí? Empieza a aparecer como una sombra de células. Esa sombra de células que yo empiezo a ver, por ejemplo, en un huevo de un ave, o como puedo llegar a ver un embrioblasto, es justamente el desarrollo de esta línea primitiva. Esa línea primitiva es la que a mí me da el inicio de la gastrulación. Y la gastrulación es una etapa que tiene como objetivo diferenciar las 3 capas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? A partir de movimientos celulares y de multiplicación celular. Porque fíjense que desde esta capa, que era el epiblasto, va a hacer que por esta línea primitiva empiecen a ingresar grupos de células. Y también lo van a hacer por la fosita primitiva, que es esta región de que está aquí, ¿sí? Las primeras células que ingresan son las células que me van a formar la notocorda. La notocorda es mesodermo central. Esa notocorda es una varilla que se ubica en el centro del individuo, que nosotros después la perdemos, pero hay grupos que todavía la conservan, y que es lo que induce a que se desarrolle el tubo neural. Entonces, esa es la inducción primaria que tienen todos los organismos, ¿sí? Y que si esa inducción falla, falla el desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando se produce este ingreso de células y se forma esta notocorda que está aquí, por acá arriba empieza la diferenciación del ectodermo. Y el ectodermo se diferencia de 2 maneras. El ectodermo que queda en contacto estrecho con la notocorda es el ectodermo neural o neuroectodermo.
mientras que el que queda por fuera y no tiene interacción es el ectodermo epidérmico. ¿Dónde nosotros vimos neuroectodermo? En sistema nervioso. ¿Dónde vamos a ver el epidérmico? Cuando veamos piel y anexos, ¿sí? Entonces, este es el evento que está asociado a la gastrulación, pero también a la neurulación. Quiero que ustedes tenían que esquematizar esos eventos. Podían usar este gráfico o uno que viene más adelante, ¿sí? Pero fíjense que, entonces, ya se me diferenció el mesodermo en esta región lateral, el ectodermo superficial, y lo que queda acá por dentro, ¿qué va a ser? ¿Cuál es la capa que me está faltando? Que es la que va a formar todo el endodermo, exacto, que va a ser la más interna. Y que justamente esa capa, ¿sí?, es la que va a estar formando todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo. Entonces, en resumen, en esta gástrula, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener movimientos morfogenéticos que van a hacer que el embrión que tenía una capa pase a tener dos, y de esas dos en la gástrula termine con 3 capas, ¿sí? ¿De qué movimientos nos vamos a valer? De movimientos de invaginación, que es cuando ingresan, o sea, como que se hunden, ¿sí? De ingresión, es decir, las células pueden ingresar por esa fosita. Vieron que primero se imaginó la fosita y después empiezan a ingresar. De forma que ingresan es como si hicieran una apertura. Delaminación es que esta capa de células desprenda células y se delaminen y empiezan a formar otra por debajo, ¿sí? Epibolia, que es un movimiento envolvente, es decir, yo tengo que cubrir de células alguna región, entonces lo que hago es empiezo a mover y a cubrir, pero movimiento envolvente. Esa epibolia es el movimiento, por ejemplo, de la forma en la que ingresa todo lo que va a ser mesodermo. Y por último, el de involución, que es el que se suele dar en los peces, por ejemplo, que es cuando ingresan y vienen de vuelta para atrás, ¿sí? Es como que yo ingresé por acá, pero me vuelvo para atrás y me posiciono por debajo de la capa que me dio origen, ¿sí? Esto por ahí es importante porque a veces suelen encontrar que hay diferentes movimientos asociados a la gastrulación y justamente tiene que ver con esto, con que cada tipo celular puede moverse de manera diferente. Lo importante es que ustedes acá diferencien que esta gastrulación, su objetivo es formar estas 3 capas embrionarias y que para hacerlo se puede valer de cualquiera de estos movimientos celulares. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? Sí, profe. No? Súper. Bueno, y acá les dejé otra imagen que ustedes pueden usar para ver lo que era la parte de la gastrulación y cómo a la vez que se está diferenciando ectodermo epidérmico, neuroectodermo, mesodermo central, mesodermo lateral y endodermo, está ocurriendo el evento de neurulación, ¿sí? La notocorda me está induciendo a que se desarrolle el tubo neural, ¿sí? Y este proceso de neurulación ocurre a la par que se están diferenciando las otras células para darme origen a todos los derivados del mesodermo y todos los derivados del endodermo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en organogénesis. Y esta imagen que les dejo Profe, es... perdón. ¿Sí? Una pregunta. ¿El dibujo anterior corresponde al punto 3 del trabajo que dice esquematizar los cambios durante la gastrulación hasta la formación de la placa neural? Puedes usar ese o puedes usar este que te aparece acá. Ah, bueno. Este es exactamente lo mismo. Son los cambios que ocurren desde la gastrulación inicial con la línea primitiva, y fíjate cómo acá empiezan a aparecer los paquetes de mesodermo, ectodermo y endodermo, pero ya la notocorda empieza a hacer que aparezca este sombreado por arriba, que es donde va a estar la placa neural. Y fíjate que acá ya empezó el proceso de neurulación. Acá ya aparece la placa neural, y ya empieza a aparecer el tubo neural. Entonces, el evento que une a esos dos es este que está acá esquematizado. ¿Sí? Bueno, gracias. Súper. Profe, Y este, ¿sí? entonces esa última imagen en la que ya aparece el tubo neural correspondería también al punto 4. ¿Esta que está acá? Sí. Sí, cualquiera de las dos. Solo que fíjate que esta ya es desde la neurulación. En cambio, esta abarca desde la gastrulación.
¿sí? Fíjense que acá ustedes ya tienen diferenciado placa neural. Entonces, cuando aparece placa neural, yo ya sé que estoy en neurulación. Que otras células están en gastrulación, pero que por lo menos tubo neural ya comenzó su proceso de desarrollo. ¿Sí? Profe, Sí. el punto 4 que la compañera preguntó pide esquematizar un embrión con las crestas neurales y el tubo neural formados. Sí, ese viene más adelante. Sí. Esa ya es otra cosa. Bueno, igual, ojo que ustedes pueden representar pero este les va a quedar incompleto, ¿sí? Acá están las crestas neurales, que son estas pelotitas celestes que se ven acá, porque lo que ocurre es que acá se está mostrando cómo se va a formar esa cresta neural, ¿sí? Fíjense que esto es la notocorda, esta es la placa neural, y yo tengo acá diferenciado una línea en celeste. Lo que ocurre con las crestas neurales es que son un grupo de células que están en ese ectodermo superficial, que todavía no se diferenció en epidérmico y neuroectodermo, y que empieza la inducción de la notocorda, y que lo que hace la notocorda es, a estas células que están por acá, por una quimiotaxis las empieza a arrastrar. ¿Cómo reaccionan esas células? Con unos factores morfogenéticos. Cuando reaccionan, ¿qué pasa? No todas entienden esa señal. Entonces, no todas las células me van a formar placa neural. Y lo que empieza a pasar es que las que van a formar placa neural y que después van a formar tubo neural, expresan N-caderina, ¿sí? Que es una proteína de unión. Mientras que las que no van a formar un epitelio, o sea, la epidermis de la piel, o sea, es ectodermo epidérmico, expresan la E-caderina, que se acuerdan que eso estaba presente en las uniones celulares de las células epiteliales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas que están en celeste? Estas que están en celeste no expresan ni N-caderina ni E-caderina, sino que conservan una característica mesenquimática. Es decir, no van a tratar de unirse ni a una ni a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Quedan sueltas y dispersas alrededor del tubo. Y como tienen esa capacidad mesenquimática, ¿qué les va a permitir eso? Migrar. Y entonces, desde ese tubo neural, empiezan a migrar a distintos lugares. Algunas quedan ahí formando ganglios periféricos, otras se van a la epidermis a formar cromatóforos, otras se van hacia el corazón, pero empiezan a migrar a distintos lugares, ¿sí? Por eso es que se cree en muchos casos que esa es una cuarta capa embrionaria, que aparte del endodermo, ectodermo y mesodermo, tenemos la capa de la cresta neural, ¿sí? ¿Me expliqué? ¿Sí o no? O sea que las crestas neurales son Sí, migrantes. profe. Que las crestas neurales son como, Migrantes. son células migrantes, son células con capacidad mesenquimática y migratoria. Exactamente. Sí. Que pierden esa capacidad cuando llegan al órgano en el que van a formar alguna estructura. Sí. ¿Sí? Entonces, estos cuadritos les quedan solamente para que ustedes sepan lo que va a venir en la clase siguiente, que tiene que ver con qué derivado me va a dar cada uno, ¿sí? Nosotros después vamos a ver todos los derivados que me va a dar el ectodermo epidérmico, la placa neural, las crestas neurales, que ya lo fuimos viendo a medida que fuimos viendo cada uno de los tejidos. Vamos a ver luego los derivados del mesodermo, que es la hoja medial, ¿sí? Y finalmente vamos a ver lo que tiene que ver con el endodermo, ¿sí? Es decir, cada una de estas tres capas que se van a formar me van a dar derivados. Y esos derivados, ¿cuándo van a aparecer? Cuando aparezca la organogénesis, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y acá viene el diagrama que ustedes pueden hacer, donde tiene que ver también con las crestas neurales. Acoplar al anterior que les mostré de cómo se forman, acoplar este en donde les muestra cuáles son los derivados, ¿sí? Fíjense que estas crestas neurales pueden migrar y quedarse en la región de los ganglios, pueden migrar y ser células pigmentarias. Algo importante que vimos la clase pasada es que, por ejemplo, pueden ser células de Schwann. ¿Y se acuerdan lo que hacían las células de Schwann? ¿Qué formaban? La mielina. La vaina de mielina, pero solamente en el sistema nervioso periférico. Porque ¿se acuerdan quién formaba la vaina de mielina en el central? Los oligodendrocitos. Exactamente, los oligodendrocitos, ¿sí? Entonces fíjense cómo en un mismo sistema
Una misma estructura afuera en el periférico me lo está formando esta célula de Schwann que derivó de estas crestas neurales, y en la parte central me lo está formando una célula glial como el oligodendrocito, ¿sí? Después, otro tipo celular, por ejemplo, que vamos a ver, es el de los cromatóforos, que lo vamos a ver cuando veamos piel. También van a ver algunas neuronas multipolares de la parte periférica que van hacia los órganos, que también se forman de ahí. Van a ver plexos en la parte de lo que es la pared intestinal, que también van a derivar de estas células, ¿sí? Fíjense que tiene muchísimos orígenes, o sea, en realidad muchísima interacción con distintos sistemas. Por eso es que roza ser una cuarta capa embrionaria, ¿sí? Entonces ustedes pueden esquematizar el anterior, donde ven de dónde aparecen estas células, y este que les muestra qué da cada una, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, en realidad no sé si cuando todos les mencionaron de que cuando vimos la parte de disposiciones de células en la glándula suprarrenal, les mencionamos que la corteza de la glándula suprarrenal tenía un origen, ¿sí? Pero que la médula tenía otro tipo de origen embrionario, y que tenía que ver con el sistema nervioso. En realidad le decíamos, más que con el sistema nervioso, con algo del neuroectodermo, ¿sí? Y que justamente tiene que ver con que las células cromafines de la médula de esa suprarrenal se originan de las crestas neurales, ¿sí? Por eso tienen como esa función más asociada a la parte nerviosa, inclusive con la función que cumple, ¿sí? Es por esto, que nosotros decíamos, después le explicamos el origen, pero tiene otro origen embrionario, y tiene que ver con esto, que esa glándula tiene doble origen, porque fíjense que esas células que van a estar en la médula derivaron de la cresta neural, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Súper. Bueno, Sí, y profe. ahora viene lo que es el último punto que ustedes tenían para hacer, que tiene que ver con los pliegues que va a empezar a tener el embrión, ¿sí? Esta parte está dentro de este primer práctico, pero también la vamos a ver cuando veamos la parte de organogénesis. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando termina la neurulación, fíjense que acá ustedes lo están viendo, en un corte transversal y acá en un corte sagital. Esto es vitelo, en teoría, pero si fuese un animal con vitelo, y si no, es la bolsita simplemente de donde está el saco vitelino en un mamífero, ¿sí? Lo podemos asociar con ambas cosas. Pero si miramos acá por el desarrollo, sabemos que es de mamífero. No lo vayan a confundir con el color, ¿sí? Entonces, por acá arriba ya se está formando el tubo neural, acá abajo me quedó el mesodermo, y por acá abajo el endodermo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir? Cuando empiezan a aparecer las membranas extraembrionarias, ¿cuáles van a ser esas membranas? Van a ser 4. Una me va a cubrir al embrión, que es el amnios. Otra va a venir a cubrir a esta región, que es donde habría vitelo, pero acá no lo hay, que es el saco vitelino. Y después van a aparecer 2 más. Una que se va a acoplar al amnios, que es el corion, y otra que va a surgir del intestino, que va a ser el alantoides. Esas 4 membranas las vamos a ver después más adelante cuando veamos placenta, porque son las 4 membranas que van a interactuar para formar la placenta. Hay organismos que tienen placenta que son corion-alantoidea, es decir, el corion se asoció al alantoides, y otras que tienen corion-vitelina, es decir, el corion se asoció al vitelo. ¿Por qué sí o sí se tienen que asociar ese corion con alantoides o vitelo? Porque el corion no tiene vasos sanguíneos, y el alantoides y el vitelo sí lo tienen, ¿sí? Entonces, para cumplir esa función de placenta, necesitan interactuar con una placenta que tenga, o sea, mejor dicho, con una hoja embrionaria que tenga vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esto es lo que me va a estar representando esta imagen. Pero ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir también? Este embrión que se está desarrollando va a empezar a tener pliegues, ¿sí? Es decir, va a empezar a rotar para tener esta forma de C durante el desarrollo, y van a empezar a aparecer pliegues. Hay 2 pliegues que son característicos y que justamente uno es el cefálico y el otro es el de la cola. Cuando trabajamos en embriología y hacemos cortes histológicos sagitales o transversales, tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos el tubo neural, porque se ve doble. Se ve el del, cuando hacemos el corte a esta altura, vamos a estar viendo el del pliegue de la cabeza y el del pliegue de la cola. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver otras estructuras
que tiene el sistema nervioso central a la altura de la cabeza que no lo tiene a la altura de la cola, ¿sí? Porque si no vamos a tender a confundir cuál es la región que estamos cortando, ¿sí? Porque estos dos pliegues son los característicos que hacen que el embrión empiece después a rotar, ¿sí? Primero se forma en posición de C y después hace una pequeña rotación a nivel céfalo-caudal, ¿sí? Y qué es lo que hace que justamente adopte esta formita que estamos viendo acá y esta formita que está esquematizada acá. Este era el otro ítem que ustedes tenían en cuenta, que tenían que tener para la actividad previa, ¿sí? De ver cuáles eran los pliegues de estos embriones. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. ¿El de abajo sería el lateral? ¿O Exacto. cómo es? Estos de acá es donde estamos viendo los laterales, acá, en esta imagen de acá. Y esto estamos viendo el cefálico y el caudal, ¿sí? El lateral lo que me va a dar es la formación del